Una pregunta muy frecuente es ¿en qué consiste la liposucción? En primer lugar, la liposucción es un término médico, ¿sí? O sea, es una descripción de un procedimiento y tiene muchas similitudes con lo que sería una lipoescultura o una lipoaspiración. Básicamente, la liposucción es el acto médico de extraer grasa a través de una técnica puntual. Ahora, si le damos el concepto actual, el concepto moderno, lo que hoy hacemos en el quirófano, la gran mayoría de los cirujanos, es una lipoescultura. O sea, quitamos la grasa, pero en determinada profundidad de la piel y de determinada forma y técnica y táctica operatoria que nos permite a nosotros no solamente reducir volumen, sino además modelar el cuerpo y dar inclusive el aspecto, hasta incluso si lo desearas, de un cuerpo muscularmente trabajado. Entonces, el primer concepto es este, que la liposucción es sinónimo de lipoescultura o de lipoaspiración. Esta a su vez puede ser realizada con diferentes tecnologías para lograr optimizar así el resultado final de la intervención y en muchos de los casos reducir el número de posibles complicaciones y favorecer en ese caso entonces una mayor y más rápida recuperación con menor molestias, menor dolor y una bajísima a casi nula tasa de posibles complicaciones. Dicho todo esto, ¿qué es lo que nosotros como cirujanos tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar o de pensar en una liposucción? Básicamente, primero tiene que haber una motivación personal. Van a ser pacientes que la gran mayoría de ellos tienen un sobrepeso con adiposidad localizada en diferentes partes del cuerpo y que lo que buscan es justamente mejorar ese aspecto que ellos están viendo. Cuando llegan a la consulta y empezamos a tener la evaluación y la charla, descubren que pueden hacer mucho más que simplemente retirar ese exceso de adiposidad localizada que tienen y que pueden incluso mejorar las curvas, mejorar la figura corporal en general. Y no solo eso, sino que si además tenés alguna parte del cuerpo en la cual falta volumen, por ejemplo los glúteos o las mamas o los pectorales en los hombres, entonces podemos pensar en la posibilidad de hacer una transferencia de grasa en esa zona y generar y restablecer entonces esa falta de volumen. El otro aspecto importante es que la liposucción es un procedimiento que ha sido como banalizado, o sea, ha sido disminuido en su complejidad. Se cree en el común de las personas que es una tontería, que es simplemente hacer pequeños agujeritos y retirar la grasa y la verdad es que es mucho más que eso. Es un procedimiento en el cual lo que vamos a hacer en el cuerpo de la persona que va a ser intervenida es no solamente una eliminación de grasa y modelación del cuerpo, sino que vamos a generar transitoriamente un importante cambio hemodinámico y que esto necesita de un proceso y de un tiempo necesario de recuperación para volver a restablecer la normalidad en el cuerpo. Lo voy a explicar en detalle. Nosotros para hacer el procedimiento vamos a colocar bajo anestesia general, recuerden este dato importante, bajo anestesia general para no tener dolor durante la cirugía y muy poco a nada después de la cirugía. Una vez realizada entonces la primera parte, que es la anestesia general, vamos a introducir la anestesia local, que es la infiltración a través de pequeñas incisiones de un líquido, sobre todo suero fisiológico, mezclado con algunos productos químicos, sí, algunas drogas que van a permitir hacer varias cosas. Por un lado, generar analgesia, o sea, anestésicos locales. Y por otro lado, reducir la posibilidad del sangrado. ¿Sí? Vamos a trabajar con algunos químicos que nos van a permitir a nosotros y reducir significativamente el sangrado intraoperatorio dentro de tu cuerpo, con lo cual la tasa de disminución de una hemorragia va a ser muy significativa y eso favorece claramente tu recuperación y la evolución de tu cirugía. Dicho todo esto, una vez que hacemos esa infiltración de líquido que va a estar alrededor de medio litro, 1 litro, 2 litros, incluso hasta 3 litros, ¿sí? Vamos a colocar dentro de tu cuerpo. A eso le vamos a dar un tiempo para que dentro de tu cuerpo se genere ese proceso de vasoconstricción y que nos permita a nosotros tener muy poco a casi nada de sangrado durante el procedimiento. Seguimos entonces con las diferentes etapas de tecnología, Baser, etcétera, Renuvion, láser, y después vamos a terminar entonces con la extracción de toda esa grasa, de ese material que ha sido de alguna forma licuado, y finalmente entonces vamos a usar tecnología para poder hacer un control del sangrado interno. Quiero decir con esto que en ese proceso donde colocamos líquido estamos aumentando el volumen
corporal de líquidos en general, después eliminamos lo que pusimos más lo que queremos eliminar, generamos cambios hemodinámicos en el paciente. Las presiones corporales van a estar por momentos muy bajas, por momentos un poco más altas y van a volver a bajar para después normalizarse. En ese proceso, quien va a estar ocupándose de manera detallada y consciente es el anestesiólogo, nuestro colega anestesiólogo que va a estar a la cabecera del paciente, por supuesto ocupándose de estos detalles para mantenerte siempre normotenso, siempre en equilibrio. Una vez finalizada la cirugía, tu cuerpo va a sensar de que falta contenido en su cuerpo, toda esa grasa que hemos eliminado. Eso le va a llevar por lo menos unas horas hasta que vuelva a encontrar el equilibrio y se entere y se dé cuenta de que efectivamente ha sido eliminado y su nueva realidad es el resultado final de la cirugía. Por esa razón, a todos los pacientes los dejamos una noche de descanso en el sanatorio para que tengan esas horas de recuperación necesarias, que si hay que pasar líquidos se los pase, si tienen que recibir una rehidratación con sales se realice, si necesita eventualmente, ya prácticamente no lo usamos, pero a veces hace falta una transfusión sanguínea, también se realice la misma. En definitiva, son actos médicos que deben ser realizados siempre dentro del sanatorio de la institución donde ha sido operado. Entonces, una vez que lográs compensarte hemodinámicamente, te sentís nuevamente como previo a la intervención quirúrgica, normal, con energía, con fuerza, con la capacidad de poder levantarte, movilizarte, etc. Y a partir de ahí entonces empezamos a evaluar el alta, que generalmente la vamos a dar al día siguiente si todos estos parámetros se han normalizado. ¿Por qué hago un paréntesis en todo lo que acabo de explicar? Porque se piensa que una liposucción es algo muy sencillo, que vas, te la realizás y ese mismo día ya estás en tu casa haciendo una vida prácticamente normal. Y la realidad es que en muy pequeños casos, muy pocos, se puede realizar eso. Pero la sugerencia que les vamos a dar siempre de nuestro lugar es que no sea la práctica habitual, que la práctica habitual sea tener una charla explicando todo esto con el paciente, que la intervención sea en un sanatorio donde te puedas quedar internado y que al día siguiente seas evaluado para entonces finalmente irte de alta. Una vez entonces que existe esta evolución en el paciente, ahí sí podemos empezar a pensar en lo que es la evolución del resultado de la cirugía, que aquí es otro dato fundamental. Todos piensan que se operan y que el resultado es inmediato. Es verdad que la falta y la pérdida de volumen es inmediata. Ahora bien, el cuerpo tiene que volver a cicatrizar y normalizar todos los tejidos tratados y eso lleva tiempo. Y ese tiempo a veces requiere no menos de 2, 3, 4, incluso hasta 6 meses para normalizar al 100% y que realmente se desinflame y uno pueda entonces vivir y disfrutar de ese resultado final. Por lo tanto, aquí viene el último aspecto fundamental, que es cuáles son los tiempos reales que tenés que tener presente a la hora de ver el resultado final. ¿Cuánto tenés que esperar para ver el resultado final? Te lo voy a decir en diferentes momentos. Va a haber un primer momento que es el momento inmediato después de la cirugía, que va a durar 2 o 3 días. Ese momento vas a estar donde necesitas, ¿sí? Estar en casa, tranquila o tranquilo. Si sos un varón, no hay ningún problema, se pueden operar ambos sexos y de hecho hoy la frecuencia en el sexo masculino ha aumentado muchísimo. Están equiparados prácticamente la cantidad de cirugías en mujeres como en hombres en este aspecto. Y después de esos 2 o 3 días vas a sentirte completamente recuperado y de esa forma vas a poder entonces volver a tu vida 100% normal. Después de ese periodo vas a formar parte de lo que sería el tratamiento de recuperación postoperatoria, que en realidad iniciamos en forma inmediata horas después de la cirugía, donde utilizamos drenaje linfático manual, ultrasonido y de esa manera ayudamos al cuerpo a desinflamar. Eso lo vamos a hacer por lo menos por un número de 15-20 sesiones sugeridas en forma diaria y de esa manera vas a lograr tener una desinflamación fuerte, abrupta, de shock. Eso nos va a permitir que tu resultado, ¿sí?, se vea más rápido de lo habitual. Y finalmente vamos a tener la etapa que es la más larga, ¿sí?, que es donde tu cuerpo va a hacer su trabajo. Y ese trabajo es un trabajo de normalización de toda esta zona cicatrizada y que le lleva ese periodo mínimo de 6 meses. Ahora bien, dicho todo esto, el resultado lo vas a poder evidenciar desde el día 1. Una vez que retiremos la faja y puedas verte al espejo, ya vas a ver que hay cambios claros en el cuerpo. Pero cada mes
esos cambios con esa desinflamación van a ser muy notorios. Y la satisfacción personal que vas a ir teniendo va a ser enorme. Quiero aclarar un detalle no menor y fundamental. Es clave que entiendas que cada etapa de recuperación y cada etapa del postoperatorio es necesaria que la cumplas tal cual te la explicamos. Solo de esa forma vas a encontrar el resultado que te estoy contando en esta charla. Por lo tanto, quiero contarte que estás invitado, ¿sí?, a recorrer absolutamente todo lo que tengo para ofrecerte en el canal. Te pido que te suscribas si aún no lo has hecho, que actives la campanita si ya estás suscrito. Y la realidad es que no quiero que te olvides de algo que no te he contado todavía. Y con esto quiero cerrar. Toda cirugía de liposucción debe tener una planificación preoperatoria exhaustiva. Y por sobre todas las cosas, hacer una serie de estudios diagnósticos preoperatorios que nos permitan saber que estás en condiciones saludables para realizar esta intervención y que esos cambios que te comenté hemodinámicos no afecten tu salud. Así que te invito entonces a que nos recorras el canal de punta a punta y te enteres de todo lo que tengo para ofrecer.